Buenas noches, mis hermanos. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Vamos a estar un ratito hablando acerca de este tema. Lucas 10, versículos 21 al 24. Nuestro tema el día de hoy se titula El gozo de Dios, nuestro gozo. Y bueno, estamos viendo en esta parte de la palabra del Señor aquí en el Evangelio de Lucas, donde se nos menciona precisamente lo que acabamos de leer, que nuestro Señor Jesús dice en aquella misma hora, se regocijó en el Espíritu y empezó a alabar al Padre. Antes de seguir con esto, vamos a ver qué significa la palabra regocijo. Creo que es importante saberlo, aunque tenemos a veces una vaga idea de lo que es. Vamos a definirla como tal. Bueno, el diccionario dice que regocijo es un sustantivo que significa alegría intensa o júbilo. Es la acción de manifestar alegría como una fiesta o celebración. Queda claro entonces lo que significa la palabra regocijo, ¿verdad? En esta situación, cuando dice aquí que en esa misma hora nuestro Señor Jesús se regocijó en el Espíritu, o sea, se puso muy feliz, muy contento, se llenó de júbilo, como menciona el significado de esta palabra, y empezó a dar una serie de cuestiones. En este aspecto, les repito, dice aquí: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ese primer versículo, ¿qué fue lo que el Señor escondió de los sabios y qué fue lo que ha revelado a los niños? En este caso, si podemos ver, por ejemplo, los versículos anteriores, todo el capítulo 10, tenemos ahí varias cuestiones donde el Señor Jesús, por ejemplo, al principio de ese capítulo 10 dice misión de los 70. Es decir, el Señor envió a 70 personas que lo seguían a las ciudades donde Él iba a estar para que fueran a hacer varias cuestiones, varias tareas en esta cuestión. Lo que llama la atención en el versículo 2, les dice el mismo Señor Jesús al principio de este capítulo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y les dice el Señor: he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y les da una serie de cuestiones. Les dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y les empieza a dar una serie de instrucciones en ese aspecto. Luego de ello, el mismo Señor Jesús, a partir del versículo 13, está empezando a hablar. Dice el título: ayes sobre las ciudades impenitentes. Dice, más allá de un ay como de advertencia, más bien es un ay de tristeza. Dice el versículo 13: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Está hablando el mismo Señor Jesús en este aspecto. Inmediatamente después, vemos entonces en el versículo 17 el regreso de las 70 personas que el mismo Señor Jesús envió con estas instrucciones para que fueran a hacer muchas cosas, ¿no?
Dice el versículo 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El versículo 20 es importante, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Sí? Volviendo otra vez al versículo que teníamos, en el versículo 21, donde el mismo Señor Jesús está diciendo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Las cosas de las que está hablando el Señor Jesús es precisamente lo que está diciendo atrás. ¿Sí? Llama la atención la parte que está hablando el Señor Jesús aquí, donde dice, y las has revelado a los niños. ¿Por qué llama la atención? Hay otra versión en la traducción al lenguaje actual, donde se habla un poquito más de este asunto. Vamos a leerlo. Les voy a leer lo que dice. Dice ahí mismo en Lucas 10, 21, sí. Con la traducción al lenguaje actual, dice, escuchen lo que dice el mismo versículo en TLA. En ese mismo momento, el Espíritu Santo hizo que Jesús sintiera mucha alegría. Entonces Jesús dijo, Padre mío, que gobiernas el cielo y la tierra, te alabo porque has mostrado estas cosas a los niños y a los que son como ellos. En cambio, no se las mostraste a los que conocen mucho y son sabios, porque así lo has querido, Padre mío. El regocijo de nuestro Señor Jesús, el gozo de Dios, es precisamente ver cómo nosotros podemos llegar a entender las cosas que Él mismo nos ha mostrado. ¿Sí? Eso es bastante importante, porque vamos de nuevo, dice que no se las has revelado a los niños. Se supone que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nuestro caminar, nuestro ser debería precisamente ser esa parte, de ser como niños, no en el aspecto de la madurez. Es decir, nos hemos encontrado por la vida a hombres ya maduros que pueden decir, ay, parece un escuincle, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que ya tiene sus 30, 40 años, sigue haciendo cosas de chamacos, pero no se refiere a eso en específico, se refiere a la situación de ser niños, pero en la forma de pensar, en la forma de tener hasta cierto punto inocencia como ellos, ¿no? Mi esposa tiene un dicho muy importante cuando se refiere a veces a los niños, cuando dice, están en la edad del Chavo del 8, donde todo se cree, ¿no? La edad entre los 7 a los 10 años es una edad muy bonita, porque los niños siempre tienen muchas ilusiones. Los niños al mismo tiempo también, aparte de ilusiones, tienen esta parte de ser a veces sin malicia, vaya, ¿no? Lo que uno les dice es lo que a veces los niños se creen, ¿no? Y dentro de nuestro mundo, vaya, pues los niños vemos que crecen a veces imitando lo que uno hace. Sin embargo, cuando un niño es lindo, es inocente, es puro y genuino en su forma de ser como niño, vaya, a eso se está refiriendo la palabra del Señor, a eso se está refiriendo el Señor Jesús, que nosotros mismos como cristianos, dice, tenemos que ser como niños, ¿sí? Vamos a leer varios versículos que nos podrían más o menos despejar esta situación. ¿Qué dice Filipenses 2, 12 al 18? Filipenses 2,
12 al 18, lo voy a leer, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones, dice, y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Sí se entiende esa parte de tratar de ser como niños? Dice el versículo 16, el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué nos pide el Señor en ese aspecto, no? Dice que el Señor mismo nos ha revelado y al Señor le agrada y le hace feliz que nosotros comprendamos esa revelación que Él nos ha dado, ¿sí? Que no la escondió, de ninguno de los que estamos aquí. Dice, ¿qué dice primera carta de Pedro 1, 3 al 9? Primera carta de Pedro 1, versículos 3 al 9. Dice, primera de Pedro 1, 3 al 9. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos ha dado el Señor? Una herencia, dice aquí, incorruptible, una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Repito el título de nuestro tema del día de hoy: el gozo de Dios, nuestro gozo. Y volvemos otra vez. El Señor Jesús en esta hora dice que se alegró precisamente por esta situación, por lo que estaba pasando con estas personas. Parte de esta situación también porque les dice como niños. En el versículo 19, estamos en Lucas 10, versículo 19 dice: he aquí, en el 17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían estas 70 personas muy felices, muy gozosas, porque habían visto que como el Señor les había dado autoridad, ellos podían hacer estas cosas. Dice aquí: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo me los imagino en esa cuestión, ¿no? Por eso el de dijo eso de que no escondió estas cosas a nosotros, ¿no? Me imagino a estos hombres felices, contentos,
con ese entusiasmo, como cuando llegamos y le regalamos algo a un niño, o cuando le damos algo a un niño y este niño, ¿cómo que hace? Se pone feliz, se pone alegre porque recibió una paleta o un juguete o lo que sea, ¿no? En este aspecto lo estaban viendo de ese modo. Sin embargo, el Señor Jesús mismo también los vuelve a encaminar y les dice lo que tienen que hacer. Por eso dice en el versículo 20, pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan. O sea, que eso no sea lo que les esté produciendo gozo, que ustedes tengan poder para ir y liberar a las personas de espíritus malignos o para hacer milagros, porque no era el punto principal. Dice, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Cuando hablamos del gozo de Dios, cuando hablamos de que ese gozo de Dios debe ser nuestro gozo, debemos de estar seguros y certeros en ese aspecto también, ¿sí? Debemos de estar seguros de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Eso nos debe llenar de alegría, de júbilo, de felicidad tan grande, de saber que a pesar de que no éramos nada, el Señor ha permitido que le conozcamos, que conozcamos su verdad. Que podamos estar hoy en día aquí, sentados escuchando su palabra, ¿sí? Por eso es que el mismo Señor se regocijó, se alegró, porque Él entendía este punto. Y para nosotros debe ser lo mismo, ¿sí? Dice, parte del versículo 21, donde dice, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Ya leímos la otra versión, la TLA. Y pues escuchando por el mundo muchas de las cuestiones, yo he visto, por ejemplo, a científicos decir que prefieren ser ateos o a veces se dicen agnósticos en ese aspecto. Son gente que han resuelto muchos enigmas matemáticos, que, por ejemplo, uno de los que podemos saber más a lo mejor es Stephen Hawking, este personaje que basó sus teorías acerca del universo de la teoría de relatividad de Einstein. Contrario a lo que muchos piensan, Einstein no era cristiano, él también era agnóstico, pero me doy cuenta precisamente de esta situación y de cómo se dicen ser una cosa para no darle entrada a la verdad de la existencia de Dios. ¿A qué voy con esto? Yo he platicado con personas así, que me dicen, yo no creo en Dios. Y yo les dije, bueno, entonces eres ateo. No, yo no creo que el Dios que tú me estás diciendo sea el Dios de todo. Yo más bien creo que sí hay una fuerza externa a nosotros que pudo haber creado y empiezan a hacer una sarta de cuestiones y al final están diciendo, creen en algo, ¿no? O muchos dicen, creo en la ciencia, están creyendo en algo. El punto principal no es ese, o sea, el Señor Jesús está diciendo aquí que escondió todas estas cosas. Por más que nosotros queramos platicar a veces con esas personas, les repito, yo me he encontrado con un par, no lo entienden. Pueden tener muchos temas en la cabeza, pueden tener inclusive dentro de la misma plática a veces tienen hasta un vocabulario demasiado elocuente, ¿no? Y sin embargo, por más sencilla que la conversación se quiera llevar, no quieren entender nada acerca de Dios. Sin embargo, al decir soy agnóstico, dejan esa puertita abierta, por si sí o por si no. No creo en el Dios de la Biblia, no creo en Jesucristo, pero soy agnóstico. O sea, es decir, por si sí pasa, ¿no? Pero no quieren reconocer la verdad, lo verdadero de que Dios es real en nuestras vidas, de que Dios existe, de que Jesús vino hace 2000 años, de que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y es por medio de Dios, como lo leímos ahorita.
Por su buena voluntad pone en nosotros el querer como el hacer. Muchos inclusive me hablan, por ejemplo, me han dicho en este aspecto, es que si tú no me muestras que existe Dios por el método científico, yo no puedo creerte. Hemos visto y hablado mucho acerca de eso, ¿no? No podemos probar científicamente que Dios existe o no. La existencia de Jesús, bueno, ya hay investigadores que lo han visto y señalado y que realmente existió, pero lo han visto por el tema legal. Es decir, hubo una serie de testigos oculares que presenciaron todo lo que pasó con el Señor Jesús. Por ese medio podemos verlo. Pero a veces yo me he puesto a pensar y digo, bueno, nuestro método científico como cristianos, cada uno de nosotros, cada día podemos comprobar la existencia de Dios a través de nuestra propia vida, a través de lo que sucede, ¿sí?, con cada paso que damos. Y creo que para nosotros es más que suficiente saber la existencia de Dios por medio de eso. Les repito, entonces, esto nos debería llenar de gozo, nos debería llenar de alegría, ¿sí?, porque el mismo Señor Jesús estaba regocijado, ¿sí? ¿Qué dice Filipenses 4, 3 al 7? Vamos a Filipenses 4. Tres al 7. Habla también estos versículos, el mismo apóstol Pablo, de esa parte de ser felices y de estar regocijados. El versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Parte de estar regocijados, de tener ese gozo que el mismo Dios tiene, ¿sí?, es saber y entender que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, dice aquí, regocijaos, dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No les está diciendo, regocijaos en el Señor cada que les pasen cosas buenas. Otra vez digo, regocijaos. No está diciendo eso, ¿verdad? Dice, regocijaos en el Señor siempre. Sea cual sea la circunstancia, el Señor nos pide que nos regocijemos en Él siempre. Dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y nos dice más adelante, versículos que ya conocemos, por nada estéis afanosos, está regocijados. Yo entiendo a veces, hermanos, que como seres humanos nos es muy difícil esa parte, ¿no? Hablando humanamente, de regocijarnos. Pues, ¿cómo me voy a regocijar si pues, no tengo ni para un kilo de huevo? ¿No? ¿Cómo me voy a regocijar si no tengo para mi pasaje de mañana? Mis hermanos, dice el mismo Señor que Él está en nosotros, Él nos promete las cosas, Él nos promete todo. Yo entiendo muchas veces, y lo digo desde mi vivencia, ¿sí? Aprendamos a regocijarnos en el Señor, aprendamos a estar contentos, a estar felices, a estar eufóricos de felicidad. ¿Por qué? Porque sabemos principalmente, como dice aquí, que
nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él nos ha salvado. Él ha tenido misericordia, ha tenido a bien presentarse a nosotros para que le conozcamos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Les repito, yo entiendo que a veces es complicado, a veces es difícil. Sin embargo, esto nos lleva a veces también a esa parte de ir creciendo espiritualmente, no desmayar, no caer. ¿Sí? Es importante para nosotros el hecho de crecer espiritualmente hablando. ¿Por qué? Ya lo dice el mismo apóstol Pablo, tenemos una meta: llegar hasta a la estatura del varón perfecto, de nuestro Señor Jesús. Pero si ya tenemos nuestros nombres en el libro de la vida, como dice el Señor Jesús, como lo dice aquí Pablo, ¿qué fue lo que estuvieron haciendo? Dice aquí el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo regocijaos. Arriba, les vuelvo a leer, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Cuando dice combatieron, no es decir que estuvieron conmigo en la iglesia de tal lugar con más de 5,000 personas, estirando gente y cobrando las entradas. No dice eso, ¿verdad? Dice que estuvieron combatiendo juntamente conmigo, dice en el Evangelio. El Evangelio es difícil. Predicar el Evangelio no es nada sencillo. Y muchas veces nos vamos a encontrar con personas que, si bien nos reciben el papel, a veces nos hacen caras, a veces nos tratan mal, o inclusive podemos encontrarnos con personas hasta que nos puedan escupir por predicar el Evangelio. Y eso no es nada en comparación a todo lo que el pobre apóstol Pablo sufrió. Bueno, y todos los demás. Hemos leído, por ejemplo, en Hechos, la lapidación de pobre Esteban, predicando el Evangelio. Sí, ya, el montón de piedras y el último nada más el hilito de sangre ahí. ¿Fue fácil para él? Demos gracias a Dios de que hoy en día nosotros tenemos esa libertad, hermanos. Demos gracias a Dios y aprovechémoslo, porque muchas de las veces lo tenemos solamente ahí. No lo aprovechamos, no lo hacemos. Si realmente está nuestro gozo como el Señor, aprovechemos esa oportunidad también. Compartamos cada día el Evangelio. Dice, bueno, regresemos a Lucas. Dice el versículo 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Eso es bien importante. A quien el Hijo lo quiera revelar. De verdad, hermanos, somos afortunados de que el Señor Jesús nos haya revelado su verdad a nosotros, y de que por gracia de Él estemos el día de hoy escuchando su palabra. Dice el versículo 23, y volviéndose a los discípulos les dijo apartó a estas personas, dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Se imaginan esa situación? No solamente de estos discípulos que fueron, hicieron milagros y sacaron demonios, sino de tener frente a frente a nuestro Señor Jesús. Dice aquí, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Vieron cómo era el Señor Jesús?
vieron los milagros del Señor Jesús, aprendieron directamente del Señor Jesús. Y aún así, hubo alguien que lo traicionó, Judas. Caminando con él, siendo su tesorero, estar tan cerca del Señor y haber desaprovechado la oportunidad. ¿Sí? Algunos se compusieron. Pedro lo negó 3 veces. El Señor Jesús, más adelante en la carta de Juan podemos leer cómo le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces igual. Se entristece Pedro y: Señor, sabes que sí te amo. O sea, el camino de Pedro se compuso. Vemos después, si leemos igual en los Hechos de los Apóstoles, cómo es que Pedro y Juan predicaban y se levantaban y hacían y eran encarcelados y volvían a salir y hablaban con denuedo la palabra del Señor. No tenían un camino fácil. Sin embargo, por la gracia de Dios lo hacían. Y aún con eso, dice, está escribiendo el mismo Pedro: regocíjense, alégrense. Pablo tampoco la tuvo fácil, ¿sí? Siendo que fue perseguidor de los cristianos, asesino, tuvo la oportunidad de arrepentirse, se arrepintió. Y vemos cuántas cartas escribió, ¿sí? Vemos cómo el Señor tuvo misericordia y lo usó para llevar el evangelio a los gentiles. ¿Recuerdan esa parte de Pedro, por ejemplo, donde no está encarcelado, ya viejito? Y empieza a decir un montón de cosas: y tráeme por favor mi capote porque hace frío. Pablo no la vivió fácil tampoco, hermanos. ¿Se acuerdan del aguijón que el mismo Pablo menciona? Dice Pablo que ya hubo 3 veces que yo le pedí al Señor que me lo quitara y no lo ha hecho. Y sin embargo, el mismo Pablo escribe: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. El día de hoy la tenemos nosotros súper fácil, hermanos, súper fácil. Regocijémonos en el Señor. Alegrémonos de que Él nos ha permitido conocer de su evangelio, de conocer su palabra. Aprovechemos la oportunidad que nos ha dado, ¿sí? Sintámonos bienaventurados de saber que Él quiso revelarnos su verdad. Es importante. Dice el versículo 24: porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros no veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. No solamente estos profetas y estos reyes desearon eso. Yo creo que cada uno de nosotros estamos deseando lo mismo, ¿no? Creo que en algún punto de la vida podemos mirar al pasado y decir: me hubiera gustado vivir en esa época y ver las maravillas del Señor Jesús cara a cara. Pero hay otro versículo también que dice el mismo Señor Jesús: bienaventurados los que no ven y creen. Esos somos nosotros. No lo estamos viendo en persona, pero cada día de nuestra vida podemos ver su mano en nosotros. Cada día de nuestra vida podemos ver su provisión. Cada día de nuestra vida podemos ver que no nos ha dejado y que ha estado con nosotros. ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no regocijarnos, hermanos? El gozo de Dios radica precisamente en esa parte de que nosotros podamos entender, que podamos ver lo que el Señor mismo hace por nosotros cada día, y que además de ello nos alegremos y nos gocemos en todo lo que Él hace. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno, tú has sido misericordioso en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos muestras cada día tu voluntad. Y gracias, Señor, porque en tu infinito amor nos has mostrado, Señor,
que debemos ser siempre felices, muy felices, que debemos siempre estar regocijados en ti, Señor. Que a pesar de las circunstancias, Señor, tú nos permitas siempre, Padre, estar contentos con todo lo que tú nos das, no solo contentos, sino felices en extremo, Señor, porque has tenido a bien mostrarnos tu verdad y tu misericordia en nuestras vidas. Rogamos que estés en esta iglesia Betania, que estés en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te suplicamos que tú nos des ese gozo. Dice tu palabra que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Rogamos que así sea en nuestras vidas y que tú te muevas en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Pues ponemos todo esto, Señor, en tus manos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Buenas noches, hermanos. Es el momento del refectorio y para ello vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 14, versículos del 17 al 20. Lo vamos a hacer de forma alternada, puestos de pie. Ya con el documento es Génesis, capítulo 14, versículos del 17 al 20. Conforme lo vayan encontrando, se pueden de pie. La palabra de Dios dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Todos juntos. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los 10 de todo. Amén. Vamos a ver, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por los hermanos que están aquí. Y también te damos gracias porque podemos enfrentar, Señor, que es en tu nombre y en tu nombre, Señor. Te damos gracias por las vidas de los pequeñitos que están aquí, de los hermanos que vinieron y de todos los hermanos que están en sus casas también. Que tú los bendigas y que hagan llegar sus ofrendas, Señor. Te damos gracias por su vida y te pedimos que también los bendigas y los prosperes y que todo lo que hagan sea agradable para ti, Señor. Te damos gracias y te pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Padre eterno y bondadoso. Tu micrófono. El libro número 437.